Hace 200 años, en el corazón de Galicia, en el Ayuntamiento pontevedrés de Agolada, la actividad comercial era tal que tuvieron que construirse numerosos mercados de piedra. Los pendellos, aquellos mercados antiguos, se conservan hoy intactos. Fueron declarados Conjunto Histórico-Artístico en 1985. Agolada es el corazón de la Galicia verde, rural y ganadera. Está justo en el centro geográfico de Galicia. Estamos en las tierras de Odeza, la comarca con mayor número de vacas por hectárea. Las rubias forman parte ya de este paisaje. Es tiempo de ensilar el forraje, una faena que se repite al final del verano por las sagras de Astrabancas, de Borracheiros, de Ventosa. La siega en la costa de Ferreiroa. Estas imágenes fueron tomadas en los 60. Vedas y hórreos presidían la fiesta del cereal. Un mundo extinguido. Los hórreos están vacíos o en ruinas y hace tiempo que no se trillan las mieses en las eras de Ventosa. Aquí era a era de mallar o centeno. Que non se usa desde cando? Bueno, sabrá... Cando me casei usabas. Cando me casei usabas. E para o terceiro día da bodenda viñamos a mallar aquí. El mundo de las granjas familiares agoniza, como la vieja feria de Odoce, donde se vendían los mejores becerros del país. Y es que Agolada nació y creció a partir de una feria de ganado. Durante más de 200 años acogió uno de los mercados más importantes de la Galicia interior. Los tratantes llegaban de las 4 provincias. Y para recibir a feirantes, ganaderos y pulpeiras se construyeron los pendellos, un mercado de piedra primitivo con mostradores de losas. En esta pequeña plaza, que han venido a bautizar como Plaza de la Randulfa, vemos que está rodeada por un conjunto de casetas almacén. Estas casetas tenían una función muy básica, que era la de servir de almacén para ir guardando las mercancías, o bien para albergar la caballería, o bien para albergar el ganado vacuno o el ganado porcino. Pero incluso existía, como las ferias empezaban siempre muy temprano, existían determinados feriantes que venían el día anterior, alojaban el ganado en la planta baja y arriba tenían una habitación para pernoctar. Incluso en las casetas de planta baja, pues a lo mejor en un haz de paja, pues podían hacer noche muchos feriantes. Cada día 12 del mes, en los pendellos se vendían y se compraban vacas, caballos, ovejas, cabras o cerdos. En este mercado rústico había pendellos expositores, pendellos comedor y pendellos almacén para guardar el ganado. Y después las viviendas que servían de posada y de albergue. El recinto no está completo en absoluto. Hoy conservamos entre un 60 y un 70% de las antiguas construcciones o de las que llegó a haber. La última construcción sabemos que fue de mediados del siglo pasado, de los años 50 aproximadamente. Pero fueron derribándose pues atendiendo a la construcción de nuevas casas, a la construcción de nuevas vías, incluso la actual casa del concello. Para ampliar la plaza hubo que tirar hasta 12 pendellos que había en esa zona, pendellos comedor, casetas almacén, básicamente. Se tiraron para la construcción del concello. Los pendellos de Agolada son uno de los pocos mercados antiguos que se conservan casi intactos en Galicia. La mayoría son de propiedad pública. Estuvieron en funcionamiento hasta finales de los 70. Sabemos que el último año que funcionó esto aproximadamente fue el año 1978. Hasta 1978 todavía resistieron los últimos tenderos aquí en la zona. Las razones de por qué se abandonó pues son elementales. Aquí había que portar todas las mercancías al hombro, ¿no? Porque el acceso a los pendellos de los vehículos era prácticamente imposible.
En el momento en que los tenderos traían su propia furgoneta y traían su telderete fácilmente desmontable con estructuras metálicas, pues lo montaban en una plaza o en una calle ancha y ya no se acercaban hasta los pendellos. Los pendellos además fueron deteriorándose por falta de uso, fueron cayendo los tejados, los propietarios no los restauraron y fue llenándose paulatinamente de suciedad, y eso fue lo que invitó a los tenderos, a los feriantes, a abandonar este recinto y ocupar otras calles aledañas. Los pendellos de Agolada fueron declarados Conjunto Histórico-Artístico en 1985. Tras su restauración, estos pendellos acogen muestras de artesanía, fiestas y actos culturales. La recuperación de este conjunto, desde luego, que es una de las metas que nos hemos propuesto desde la Asociación Amigos de los Pendellos cuando estaba en activo. Yo creo que desde el Concello también están intentando reactivarlo, pero bueno, todavía exige mayor compromiso, mayor esfuerzo y posiblemente mayor empuje por parte de la población. Aquí todavía quedan obras que hacer, por supuesto que sí. Concretamente el Paseo de Aparranda, que es la arteria principal que fue de la feria y que tenía 12 pendellos expositores a ambos márgenes. Yo creo que tanto para exposiciones como para muestras de artesanía, como para la propia feria, pues serían una necesidad imperiosa para que esto volviese a cobrar vida, ¿no? A 4 kilómetros de Agolada se encuentra la aldea de Ventosa. La iglesia románica de San Xiao guarda en su interior un valioso tesoro, el baldaquino. Un conjunto escultórico policromado que cubre los muros con querubines, arcángeles, músicos, apóstoles, guardianes y los enigmáticos hombres del bosque. El sepulcro del abad Lope de Ventosa es digno de un cardenal. Los trabajos de restauración terminaron en el año 2003, dejando al descubierto la policromía de las esculturas y los frescos. Lo que son la imaginería pétrea estaba parcialmente oculta, algunos por cal y algunos por otras policromías añadidas, otros repintes más recientes, también de colores llamativos y fuertes. Esas policromías añadidas y esos encalados posteriores se fueron eliminando mecánicamente y con ello descubrimos algunas piezas que sí conservan restos de policromía, otras los han perdido. Y las pinturas murales estaban bastante completas, tenían alguna laguna de soporte y de policromía que nosotros reintegramos con unas pequeñas líneas de acuarela para completar, que no se leyera como un agujero, simplemente que se vea entonado, pero siempre sin falsificar ni añadir nada que no conocido o no aportado por la propia obra y, por supuesto, nunca jamás encima del original. Esta iglesia románica del siglo XIII fue trasladada de sitio y ha sufrido varias modificaciones. En el siglo XIX, el párroco mandó retirar el baldaquino del centro de la nave y colocarlo en los muros. Con esta restauración, la iglesia de Ventosa recibe más visitantes que nunca. Antes no se conocía porque, en primer lugar, la gente no tenía conocimiento de lo que había aquí, de esta joya románica, no lo sabía. Pero desde que estamos en internet, entonces es conocido por muchas partes. Aquí viene gente, nosotros llevamos contabilizado la gente que nos visita. Llevamos 4.000 en lo que va de este año. No solamente de Galicia, que vienen muchos de Galicia, además hay excursiones programadas. Que hace 15 días vino un autocar con 52 personas, precisamente para ver Ventosa. La iglesia parroquial de Ventosa se ha convertido en lugar de visita obligada para los aficionados al arte o simplemente curiosos que quieren conocer por dentro esta catedral del rural gallego.